Blue Ink. ¿Qué pasaría si te digo que este componente del tamaño de una uña puede cargar y descargar energía en microsegundos y que sin él tu celular simplemente no funcionaría? Imagina que tienes una carga. Esta carga está cargada positivamente. Al estar cargada positivamente alrededor suyo va a generar un campo. Este campo se conoce como un campo eléctrico. Este campo va a hacer y generar unas líneas de flujo que no se pueden entrecruzar. Estas líneas de flujo que no se pueden entrecruzar están yendo en todas las direcciones alrededor. Ahora, ¿qué es la densidad del flujo? Cuando estas líneas de flujo cruzan por un área determinada, generan una densidad de flujo, como podemos ver en la fórmula. La densidad de flujo será el flujo que pasa por un área determinada. La proporcionalidad de la carga respecto al flujo nos dice que mientras más aumente la carga, más aumenta el flujo. Y como podemos observar, si aumentamos la carga, las líneas de flujo van a aumentar. Digamos que tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. Entre estas dos cargas va a haber un campo y este campo siempre va a ser entre la carga positiva hacia la carga negativa. Y estas líneas de flujo se van a dirigir en esa forma. Ahora, estas líneas de flujo no se pueden entrecruzar. Bueno, entonces, si tenemos carga 1 y carga 2 a una distancia r, podemos decir que la intensidad del flujo será igual a la fuerza sobre la carga. Según la ley de Coulomb, tenemos que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces decimos, la intensidad de flujo va a ser entonces la K por la Q sub 1 por la R cuadrado, sabiendo que K es una constante. Tenemos entonces dos placas paralelas que están hechas de un material conductor para facilitar la acumulación de carga. Entonces, a estas placas paralelas le conectamos una fuente de tensión. Esta fuente de tensión va a cargar las placas, generando que una placa se cargue con cargas positivas y la otra placa se cargue con cargas negativas. Tenemos entonces estas placas separadas a una distancia d y cargadas positiva y negativamente cada una. ¿Esto qué nos generará? Nos va a generar un campo eléctrico. Al tener nosotros un campo eléctrico, vamos entonces a tener unas líneas de flujo. Estas líneas de flujo de campo van a ir desde el positivo hasta las cargas negativas. La capacidad entonces que tiene un capacitor, valga la redundancia, de almacenar energía por medio de un campo eléctrico se llama capacitancia y depende de la carga con respecto a la tensión que se le aplica al capacitor. Pero ¿qué pasa si entonces metemos entre la placa cargada positivamente y la placa cargada negativamente un dieléctrico? Un dieléctrico, como su nombre lo explica, es un material que impide el paso de energía. Este dieléctrico, al estar sometido a un campo eléctrico, se va a polarizar, generando entonces un campo eléctrico contrario al campo eléctrico generado por el capacitor, lo que va a ocasionar que el campo eléctrico del capacitor disminuya y la tensión conectada en el capacitor disminuya. ¿Cómo? Podemos observar en la fórmula, si disminuye la tensión del capacitor, tendremos que la batería va a aumentar la carga para mantener el nivel de tensión entre las dos placas. Y al momento de aumentar la carga, como se puede observar en la fórmula,
va a tener que aumentar la capacitancia de nuestro capacitor. Tenemos entonces que la permitividad va a ser igual entonces a la propiedad que tiene el dieléctrico de polarizarse. Tenemos entonces que existe tanto permitividad absoluta como permitividad relativa, que depende de la permitividad absoluta y de la permitividad del aire. Tenemos entonces las fórmulas anteriores tanto como de capacitancia como de intensidad de campo en función de la permitividad, tanto permitividad relativa como permitividad absoluta y permitividad del aire. Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos un capacitor a una distancia de 1.5 milímetros cargado y con un área de 0.01 metro cuadrado. Primero vamos a determinar la capacitancia, B, la intensidad de campo eléctrico con 450 voltios aplicados y C, la carga resultante sobre cada placa. Tenemos entonces que la capacitancia va a ser igual a la fórmula que vimos anterior, E sub 0 sobre A sobre D. Entonces tenemos el área, tenemos E sub 0 que es una constante y tenemos la distancia y nos da que es de 59 picofarads. Ahora hallamos la intensidad de campo con la tensión que nos dieron. Sabemos que intensidad de campo es B sobre D. La tensión sobre la distancia y nos da de unos 300 por 10 a la 3 voltios sobre medio. Y ahora entonces calculamos la carga. La carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Como ya hallamos la capacitancia, solo lo multiplicamos por el voltaje y nos da una carga de 26.